tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dilo, levántate. Dios les bendiga, amada audiencia que nos acompañan a esta programación traída por la iglesia Getsemaní, que se encuentra ubicada en la 5814 de la calle Holly. Hermanos, si están ustedes ubicados por el área de Hillcroft y Bisonet, les pedimos que nos acompañen a nuestros horarios de culto, pues ahí los estaremos esperando para que usted venga y se goce con nosotros. Así, hermanos, estamos deseando que usted se mantenga junto a su receptor para que nos acompañen en esta programación que traemos para beneficio y bendición para cada uno de ustedes. En esta hora me acompaña mi hermana Marina, para que ella los pueda saludar en esta hora. Que Dios les bendiga, hermanos. Como ya dijo mi hermana Esther, estamos aquí con el único propósito, hermanos, de engrandecer el reino de Dios. Y estoy contenta y me siento privilegiada, se puede decir, de estar compartiendo la palabra y gozarme con los que se gozan en este precioso día, hermanos. Y vamos a compartir ustedes con la lectura bíblica que se encuentra en San Mateo 21, versículo 28. Mi hermana Esther con nosotros. Así es, hermanos, vamos a estar trayendo esta corta meditación con el tema obedeciendo la voluntad del Padre. Como ya lo dijo mi hermana, la lectura bíblica la traemos en Mateo 21, 28 y se lee de esta manera. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. En esta parábola, como nosotros podemos observar, Jesús está haciendo una exhortación a los líderes religiosos, presentando así a 2 clases de personas, con diferentes caracteres, por supuesto. Una que demostró ser mejor de lo que promete y la otra que promete más de lo que demostró. En Mateo 28 dice: Pero ¿qué os parece? Este padre a los 2 hijos les encomienda ir a trabajar a la viña, designando las mismas tareas, por supuesto. Todo hijo debe estar consciente que así como hay derechos y beneficios, también hay obligaciones que cumplir, aunque sean herederos. Por eso en esta porción de la Escritura vamos a tratar de analizar cómo es que se desarrolla este proceso. Dice: Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Qué bueno es saber, hermanos, que como hijos amados tenemos que saber que nosotros, como hijos, tenemos esos privilegios, como ya les dije, pero también hay cosas que tenemos que cumplir. Dice el primero: No quiero. Fíjese cómo es la respuesta de este hijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. La respuesta de este hijo fue descortés, fue grotesca, fue mala, siendo así áspero y rudo, rehusando desobedecer. Como muchos hijos, podemos ver nosotros que hay cuántos hijos desobedientes a los padres, pero en este caso vamos a enfocarnos en la obediencia que profesaban aquellos que estaban estaban desobedeciendo este mandato que el Señor les estaba dando. Como le digo, este hijo fue áspero y rudo, pero dice la palabra del Señor, pero luego se arrepintió y cambió de parecer. Lo más importante, nosotros sabemos de que cuando nosotros
cambiamos de parecer, cuando nosotros tratamos de agradar a Dios, Él siempre está dispuesto a escucharnos, siempre Él está amoroso a poder llevarnos a otras bendiciones que Él nos quiere dar. Por eso este hijo dice que Él arrepentido fue, es la base principal. Pero dice el 30, y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera, respondiendo él dijo, sí Señor, voy, pero no fue. Como le digo, de igual forma, la tarea fue delegada a los dos hijos por igual. La tarea fue dada de una manera en la cual el padre estaba diciéndole a sus hijos que fueran a trabajar a esa viña. La respuesta no pudo ser de este hijo mejor. Contesta incluso respetuosamente diciendo, sí Señor, voy, procesando obediencia pronta, queriendo decir, sí, yo estoy listo, Padre, para ir a hacer ese trabajo que tú me has encomendado, en lo cual tú has delegado para mí. Sin embargo, dice que este faltó. Él fue, él faltó a esa palabra. Él faltó porque él dice que él no fue. Ahora, una de las preguntas que nosotros podemos observar, ¿cuál de los dos hijos fue el que hizo la voluntad del Padre? Sabemos que, como ya le dijimos, estos dos hijos desobedecieron. Pero en este caso voy a dejar a la hermana Marina para que ella le dé esa respuesta. ¿Quién de los dos hijos fue el que hizo esa voluntad del Padre? En el trasfondo histórico, ella les va a estar dando todo lo que viene a consecuencia y todas las cosas que este pasaje encierra. Mi hermana con nosotros. Bendiciones, hermano. Me llama mucho la atención, hermanos, en este pasaje, la pregunta enfática que el Señor hace, hermanos, en este pasaje, porque los dos hijos estaban en desobediencia, ninguno estaba recto delante de Dios, porque el primero, hermano, representa al pueblo que estaba ahí, y ese pueblo, hermanos, que los fariseos, digamos, los llamaban el pueblo común y corriente, ese pueblo representa al primer hijo, y el segundo hijo representa a los sacerdotes y ancianos, que eran los obreros, pero que también no estaban rectos delante de Dios. Y yo, para entender este pasaje, hermanos, yo quiero que leamos en el versículo 23 del mismo pasaje de el capítulo 21 de San Mateo. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad enseñas todas estas cosas y de dónde viene tu autoridad? El Señor, hermanos, te estaba enseñando en el templo. Y dice que vinieron los sacerdotes y los ancianos a hacerle una serie de preguntas. Porque ellos, hermanos, ellos sabían de dónde venía la autoridad de Jesús. Porque ellos habían seguido desde el principio del ministerio de Jesús. Habían seguido paso a paso el camino de Jesús. Ellos sabían todo lo que había hecho el Señor, los milagros, las sanidades, todas las cosas maravillosas que Jesús había hecho. Pero la pregunta era, hermano, porque ellos en ese tiempo eran la autoridad del pueblo y no querían reconocer a Jesús. Ellos lo odiaban. Y el Señor, hermanos, amorosamente lo lleva a la parábola de los dos hijos y les empieza a narrar, hermanos, que cuál de los hijos había hecho la voluntad del Padre. Y hermanos, el Señor les hace esa pregunta a ellos, porque ellos, hermanos, decían que estaban haciendo la voluntad del Padre, pero no aceptaban el anuncio
o sea, la predicación, el mensaje de Juan el Bautista, que había venido enseñando el camino del arrepentimiento y de la justicia, y ellos lo habían rechazado. Mientras que la gente común del pueblo, a quienes ellos llamaban publicanos y rameras, ellos habían aceptado el arrepentimiento, las enseñanzas de Juan. Por eso el Señor lo lleva a esta parábola y les, como dándoles una oportunidad de que ellos se arrepintieran, dándoles una oportunidad que recapacitaran y vieran, hermanos, que el camino que ellos llevaban no estaba recto delante de Dios, porque el camino delante de Dios, hermanos, es el camino que Él había venido enseñando por medio de la justicia y del arrepentimiento. Bendito Dios. Y ellos no les creyeron. Y quiero, hermanos, seguir con la lectura donde dice el versículo 31. Perdón, el versículo 32 dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Hermanos, el Señor les está hablando claramente, hermanos, que en su misericordia Él había mandado adelante, hermanos, el mensaje de la salvación. Y ellos no le habían creído. Ellos no habían creído porque ellos llevaban su propio camino, hermano. Y aquí el Señor está demostrando, hermano, que Él es el único camino por el cual el hombre puede alcanzar la salvación. Por eso dice que no por obras para que nadie se gloríe. Porque Él es, hermano, el único medio por el cual el hombre podemos llegar al camino de la justicia. Porque en Cristo Jesús, hermano, es que somos justificados, somos salvados, justificados y santificados, dice su palabra. Y no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra ni en el cielo por el cual podemos ser salvos, sino solamente por el Señor, porque Él vino a pagar por nuestros pecados, hermano. Él vino a eso, a salvar el mundo que estaba perdido. Y por medio de Él, solo por medio de Él y por su gran misericordia, hermano, es que el hombre alcanza la salvación. Pero tenemos que venir con un corazón arrepentido. Tenemos que venir con un corazón delante del Señor, porque un corazón arrepentido y humillado, el Señor no lo desprecia. Y es por eso, hermanos, que en esta mañana nosotros tenemos que recapacitar y pensar, hermanos, que tenemos que seguir el camino del Señor. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, hermanos, es salvo por otro medio, no por obras, dice su palabra. Hermanos, siguiendo, hermanos, con la pregunta de que el Señor les hace aquí en el versículo 31, que dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Nosotros nos podemos hacer también esa misma pregunta, hermanos. ¿Estaremos haciendo nosotros la voluntad del Padre? Como hijos, hermanos, estaremos caminando en el camino de la justicia, de la rectitud que el Señor demanda, hermanos. Tenemos, hermanos, estamos viviendo en un mundo lleno, hermanos, en un mundo que va, hermanos, lleno de errores, en un mundo que ha cambiado tanto, que nosotros como cristianos debemos ver, hermanos, y ir allá afuera, hermanos, a las necesidades. Hay tanta necesidad, hermanos, en el pueblo. Hay tanta necesidad, no solo afuera, sino aún dentro de las iglesias, que tenemos nosotros, hermanos, como hermanos, ayudarnos unos a otros, caminar, hermanos, y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque, hermanos, el Señor dice que viene pronto y Él va a demandar, hermanos. Por eso tenemos nosotros que seguir, hermanos, ayudándonos, porque
el Señor viene pronto. Si alguien, hermano, allá afuera, hermano, hay muchos que conociendo la palabra se han retirado de los caminos del Señor. Yo le digo, hermanos, que es muy peligroso que el Señor siempre está perdonando. Vuelva a los caminos del Señor, porque Él, hermano, en este caso dice que todos somos pecadores, delante de Él nadie es justo, pero por Él, hermano, por su misericordia es que nosotros alcanzamos, y en Él hay perdón por su gracia. Si nosotros venimos arrepentidos, hermano, si usted viene arrepentido a los pies del Señor, Él es grande en misericordia y Él siempre lo recibe con los brazos abiertos. Por eso nosotros es que tenemos que ir a buscar, hermanos, a dar aliento, a buscar al perdido, a dar aliento al necesitado. Bendito Dios, aleluya, porque eso es lo que el Señor en esta mañana nos está diciendo. Él está buscando, hermano, obreros. Él está buscando, hermanos, todas aquellas personas, toda la iglesia tiene ese compromiso con el Señor. Ese compromiso, hermanos, de llevar la palabra del Señor a los necesitados. Ese compromiso de llevar una palabra de consolación, porque Él es el único, hermanos, que podemos nosotros, en el que podemos nosotros alcanzar la misericordia y el perdón. Por eso el Señor en esta parábola les estaba diciendo a las personas, a los fariseos que habían venido no con buenas intenciones, sino para prenderlo. Porque el enemigo, hermano, siempre se está interponiendo en los caminos de Dios. Él siempre se está interponiendo en el verdadero propósito del Señor, hermano, que es la redención y es la salvación del mundo. Dice allá que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino que aquel mundo fuera salvo por Él. Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos de recapacitar y debemos de obedecer al Señor. Porque todos estamos en pecado y todos desobedecemos, pero si nosotros venimos arrepentidos a los pies del Señor, déjeme decirle que Él es maravilloso y grande en misericordia y que nos recibe, hermanos, con brazos abiertos. Te hago una invitación, hermano, en esta preciosa mañana y dejo con nosotros a nuestra hermana Esther. Bendito Dios. Gloria a Dios. Como ya lo explicó la hermana Marina, los dos hijos desobedecieron al padre, ¿verdad? Pero como sabemos también, aquí los dos hijos representan al pueblo de Israel en los días de Jesús. Con frecuencia ellos desobedecían, hermanos, a Dios, pero sabemos que el primer hijo dice que era el pueblo común, la gente de los cuales los líderes religiosos dice que ellos los consideraban indignos del favor de Dios, pero ellos dice se arrepintieron, hermanos. Por eso es que la palabra del Señor enfatiza aquí en el versículo que ellos vinieron escuchando el mensaje de Juan el Bautista, ellos se arrepintieron, vinieron al camino de Jesucristo y ellos entonces obedecieron. Más los sacerdotes, dice que ellos siempre estaban tratando de contradecir las palabras de Jesús, llevar la contraria. Por eso es que ellos dicen que ellos no obedecieron, no quisieron atender el mensaje de Jesucristo. Claramente aquí observamos que Dios se deleita en el arrepentimiento y la restauración del hombre. Por eso Jesús enfatiza a los sacerdotes, que son los que tipifican, como le digo, al segundo hijo. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Una de las cosas, hermanos, que en estos tiempos también, de igual forma nosotros, que en otro tiempo también no queríamos aceptar el evangelio de Jesucristo, hermanos, entonces, pero dice que después nosotros arrepentidos nos volvimos al camino de Dios y ahora estamos gozando de los deleites, los privilegios de todas las cosas que el Señor nos ha encomendado, nos ha
dado como hijos amados que somos. En la porción de Mateo 21 dice que Él anduvo buscando obreros para que ellos trabajaran en su viña. En ese entonces nosotros venimos al camino del Señor aceptando trabajar en la viña del Señor. Por eso estamos en este día nosotros hablando esta palabra, porque si tú también has sido llamado para este ministerio de llevar la evangelización de Jesucristo, dice la palabra del Señor, que Él anda buscando obreros porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Quizás a ti te ha delegado el Señor cosas hermosas y maravillosas. Todos sabemos que nosotros hacemos un complemento en la viña del Señor, hermano. Ahí que donde estás tú, ahí yo te pido que en esta hora tú recapacites a lo que el Señor te ha mandado, quizás a predicar la palabra, quizás a que tú lleves una palabra de aliento a aquel que está necesitado, como lo decía la hermana. También en el pueblo del Señor hay necesidad. También sabemos que allá mucha gente, quizás con diferentes situaciones, quizás con diferentes necesidades, están esperando quizás una palabra. El trabajo de nosotros como trabajadores en la viña del Señor solamente nos está mandando el Señor que nosotros llevemos la palabra, que nosotros llevemos las nuevas de salvación, que nosotros le demos a aquellos que se están perdiendo quizás en el alcoholismo, quizás en la prostitución, quizás en diferentes cosas. Pero ahora el Señor te demanda, hermano, que te has quedado ahí estancado, pasivo en las cosas y en el trabajo del Señor, que sigamos adelante trabajando. Como hijos hemos sido encomendados, como le digo, a llevar este evangelio a los perdidos, porque Él los quiere rescatar. El Señor lo habla en su palabra, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto se lo ha delegado a la iglesia. Iglesia, en esta hora yo te pido que te levantes, que seas tú llevando esas nuevas de salvación a todos aquellos que están perdidos. Sabemos que hay tanta necesidad, hermano. Ahora en estos tiempos miramos cuántas cosas están aconteciendo. Mucha gente está necesitada del favor de Dios. De nosotros depende que llevemos el evangelio de nuevas de salvación. De ellos va a depender ser obedientes o no a su palabra, hermano. La cosa es que obedezcamos nosotros como pueblo del Señor, como aquellos que hemos sido llamados a trabajar en la obra del Señor. Quizás, como le digo, tú que estás detrás de ese receptor en el cual el Señor te ha encomendado, pero te has quedado ahí esperando quizás por alguna situación que haya sucedido, pero el Señor no te ha hecho nada, solamente te dice: hijo, obedece a la palabra, lleva estas nuevas de salvación. Recuerda que es peligroso fingir una obediencia como cristiano, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo el favor del Señor? ¿Estamos obedeciendo al Padre Celestial? Donde nosotros sabemos que comienza nuestra obediencia, no es en lo que tú digas, sino en lo que tú y yo hagamos para llevar el evangelio. Es preciso que accionemos a llevar el mensaje. Si lo estás haciendo, qué bueno, pero si no lo estás haciendo, yo te insto. La exhortación o quizás el consejo de este día es que tú lleves y que yo también podamos llevar ese evangelio a aquellas almas perdidas. El Señor te ha llamado y te ha encomendado a hacer un trabajo en la viña del Señor. El Señor te ha mandado, como estábamos diciendo, incluso en las mismas iglesias hay tanta necesidad en la cual nosotros tenemos que hacer ese trabajo, poder restaurar a aquel que se ha debilitado, poder ayudar a aquel que ha caído. La palabra del Señor nos manda a que nosotros llevemos una palabra de restauración, que nosotros podamos llevar esa palabra de aliento. Amado hermano, amado amigo, en esta hora yo te pido que seas obediente al llamado. Quizás muchas veces el Señor te ha estado buscando
Pero tú has querido desobedecer y has querido seguir en esos mismos deleites en los cuales el Señor no quiere que tú caigas. Siempre está el Señor demandando que tú vengas a la viña del Señor. Como le digo, sigamos obedeciendo a la voz de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta hora para despedir este programa y que el Señor siga bendiciendo tu vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias, Señor amado, porque ha llegado esta palabra a aquellas personas que están necesitadas, que se han sido llamadas, quizás hoy incluso estás haciendo ese llamado para que vengan al arrepentimiento, para que vengan, porque tú te deleitas en hacer esa obra maravillosa en el hombre. Tú haces cosas hermosas y en estos días, aun cuando dice que se ha multiplicado la maldad, pero ha sobreabundado la gracia en el cual usted ha querido rescatar a aquel que se ha desviado, aquel que está caído, aquel que está perdido. Por eso en esta hora te damos gracias, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti.